Saludos a todos, bienvenidos a la fiesta de Pentecostés del año 2021. Mm, Vamos ahora a uno de los capítulos más importantes en la Biblia, a pesar de que no parece que lo sea, pero lo es. Vamos a Levítico 23. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia? Bueno, no nos lo dice aquí en el capítulo que lo es, pero este es el fundamento de los eventos más grandiosos en la historia de la humanidad. Y quiero que pensemos un poquito en esto, porque sabemos lo que es, sabemos en dónde estamos, entonces vamos a escuchar lo que dice. El sábado. ¿Qué tan importante es el sábado? Bueno, nosotros no podemos tener contacto con el verdadero Dios a menos que guardemos el sábado. Y usted no puede entender la palabra de Dios a menos que lo guarde. Yo quiero que piense usted en eso. Porque para los sábados semanales, ese es el día especial en donde Dios pone su presencia para en todos aquellos que se juntan en el nombre de Jesucristo y de Dios el Padre. Entonces, piense usted en eso. Es el contacto con Dios. ¿Qué tan importante es que usted tenga contacto con Dios? Y después lo que viene aquí es la Pascua. Y veamos lo que Dios ha hecho en la Pascua, comenzando desde Abraham y también con los hijos de Israel en Éxodo 12, porque salieron de Egipto. Ahora, el, el día, el día más importante en entender cómo es que vamos a deshacernos de nuestros pecados, la Pascua. Y después sigue la fiesta de los panes ácimos. El primer día y el último día son muy, muy importantes. En el primer día salieron de Egipto, en el último día cruzaron el Mar Rojo. Y con nosotros tenemos la fiesta de panes ácimos, que nos enseña cómo mantenernos en contacto con Dios y con su Espíritu, poder vencer al pecado y ser convertidos y transformados en nuestra mente. Y para y para esperar el siguiente gran día que es Pentecostés. Ahora, el día de Pentecostés, como vamos a ver el día de hoy, es un día tremendo. Y el siguiente día después de esto, el siguiente día santo, después de Pentecostés, es la fiesta de trompetas. Y esa fiesta es tan importante porque va a afectar a todos los que están en el mundo, absolutamente a todas las personas que estén en el mundo. Después sigue la fiesta de expiación. Y qué grandiosa es la fiesta de expiación. Finalmente, deshacerse y aprendiendo y eventualmente deshaciéndose de Satanás el diablo. Es algo grandioso, es algo maravilloso. Y después la fiesta de los tabernáculos. Por 1000 años, el reinado de Cristo. ¿Qué tan importante es esto? Y, y después el último gran día, el octavo día, la segunda resurrección. Entonces pensemos en esto. Nin- Ninguno de los que yo he mencionado está, ninguno de esos significados está en Levítico 23, de los que acabo de mencionar, pero están en otros lugares de la palabra de Dios, porque Levítico 23 es el marco en el cual están basados todo el plan de Dios. Ahora, vamos a volver a Levítico 23, pero vamos a Isaías 14.
Isaías 14. Porque vamos a ver qué tan importante es cada palabra de Dios. Ahora, Isaías 14, versículo 24. Ahora, quiero que pensemos en esto mientras lo estamos leyendo. Dice, el Eterno de los ejércitos juró. Dice, ahora, cuando Él jura por sí mismo, no puede haber nada más poderoso que eso. No puede haber nada más seguro que va a suceder que este juramento, porque está basado en su misma existencia, la existencia de Dios. Y Él juró, el Eterno de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y de esa manera que lo ha pensado se va a llevar a cabo, y será confirmado como lo he determinado. Ahora, quiero que piensen en eso, en relación a los días santos de Dios, a los días santos y a todo lo que está en la Biblia, a todo lo que está en la palabra de Dios, en todas las cosas que están en la palabra de Dios, porque Él lo ha pensado y que lo ha explicado, lo ha memorializado en su palabra de Dios y que nos lo ha revelado a nosotros. Y quiero que pensemos en cómo es posible que el cristianismo de este mundo nunca podrá entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está llevando a cabo. E incluso lo poco que ellos entienden es como conocimiento parcial. Ahora, continuando, dice, y será confirmado como lo he determinado. Será confirmado como lo he determinado. Porque todo lo que Dios ha propuesto, todo lo que Él ha determinado, cada profecía, todo en relación a todos nosotros, los que estamos siendo convertidos, porque estamos siendo convertidos ahora, creciendo en gracia y en conocimiento. Y dice aquí que llega incluso hasta el final de todas las eras. Y esto pasó también ya con el reino asirio, pero también todo esto está profetizado, ¿verdad? En el libro de Daniel, en el libro del Apocalipsis, que todo esto va a suceder. Ahora, recordemos que ninguna de estas cosas están escritas en Levítico 23. Y muchas personas no creen y no lo hacen porque creen que no es importante. Pero eso es como decir, bueno, es como decir que el cimiento de la casa no es necesario, hasta que tratas de construir la casa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Cuando viene la tormenta y vienen las aguas, vienen las lluvias y soplan los vientos, la casa va a caerse. Porque no estaba fundada en la roca, porque no estaba construida de acuerdo con las especificaciones de Dios. ¿Y cuáles son las especificaciones de Dios para nosotros? Que nosotros seamos convertidos. Entonces, hermanos, la verdad de todo el asunto es que Dios nos ha llamado a lo más importante que jamás se está llevando a cabo en la vida humana de cualquier persona en todo el mundo. Vamos a seguir leyendo aquí. Que, quebra- que quebrantaré al asirio en mi tierra, versículo 25, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Y veamos el versículo 26, porque Dios es un Dios con propósito, es un Dios lleno de significado, es un Dios que va a llevar a cabo todo lo que Él ha prometido, todo lo que Él ha dicho que va a llevar a cabo. Versículo 26, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Y eso envuelve todos los eventos del tiempo del fin, porque afectan a toda la tierra.
de una manera increíble y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Y hacemos énfasis en todas las naciones. Es algo maravilloso. Todas las naciones. Porque ¿qué dijo Dios que va a hacer en predicar el Evangelio antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo? En Mateo 24, ¿verdad? Dice, y este Evangelio será predicado, este Evangelio del reino de Dios será predicado como un testigo, ¿verdad? Como un testimonio para todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y es algo maravilloso. Versículo 27. Dice, porque el Eterno de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Ahora pensemos en esto. Nadie lo va a impedir. Nadie va a cambiar lo que Dios ha dicho. Ahora, si hay arrepentimiento, quizás Él pueda diferir el castigo, hacerlo que pase un poco después, pero de todos modos va a suceder. Y ahora veamos lo que dice, porque cualquier hombre que piensa que tiene poder y que le pueda decir a Dios lo que tiene que hacer, lea esto. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Nadie la va a poder hacer retroceder. Entonces, la verdad es que el fundamento para todo lo que Dios está haciendo está aquí en Levítico 23, con cada una de las fiestas santas de Dios, que están escritas en secuencia. Pero uno no puede ver el plan de Dios aquí en Levítico, y no lo puede uno entender a menos que uno guarde los mandamientos de Dios. Entonces vamos a leer acerca de Pentecostés, Levítico 23 y versículo 9. Ahora, quiero que también pongan atención en esto cuando ustedes estén leyendo el Antiguo Testamento, para que puedan entender que hay muy pocas palabras que son del hombre hacia Dios en el Antiguo Testamento. La mayoría de las palabras son palabras de Dios a los hombres y a las mujeres. Y viene de esta manera, el versículo 9, y habló el Eterno Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Hay que traerla al sacerdote. Dice, el sacerdote mecerá la gavilla, versículo 11, delante del Eterno para que seáis aceptos. Dice, para que seamos aceptos nosotros, porque sabemos que este es Jesucristo, la gavilla. Y sabemos que esto aplica por todas las cosas que están escritas en el Nuevo Testamento acerca del sacrificio de Jesucristo, que ha sido aceptado el sacrificio de Cristo por usted y por mí, cuando nosotros nos arrepentimos. Pero Él tuvo que morir y ser sepultado, estar en el sepulcro 3 días y 3 noches, y como él profetizó, resucitar y ascender al Padre. Y eso sucedió. Porque ahora Él es el sacrificio perpetuo para que nosotros seamos aceptos. Y es algo maravilloso. Y entonces habla aquí acerca de todo lo que tienen que dar, lo que tienen que dar acerca de las ofrendas, ¿verdad? Porque está hablando de las ofrendas que reflejan a la iglesia. Ahora versículo 15 dice, contarás desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y serán 7 semanas completas y terminan en un sábado, ¿correcto?
Ahora, hasta ahí son 49 días. 7 semanas de 7 días cada una. Cada semana tiene 7 días. Porque no puedes tener semanas parciales. Y no puedes tener un día de Pentecostés en lunes. Eso es uno de los errores más garrafales de la Iglesia de Dios Universal. ¿Por qué? El, el día después de la séptima semana, que es el día 50, que también es el octavo día, si contamos en la última semana, ¿verdad? Más el último, más el día de Pentecostés, son 8 días. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuándo ascendió Jesús al cielo? En el primer día de la semana. Y entonces, en la semana de la crucifixión, era el octavo día de esa semana, si contamos la semana de la crucifixión. Entonces, 50 días. 50 días y hay que traer una nueva ofrenda. Y traer una ofrenda que está cocinada con levadura, porque solamente durante la fiesta de panes ácimos, la levadura tipifica el pecado. Porque, por ejemplo, en Mateo 13, vemos en una parábola que dice que una mujer escondió levadura en 3 medidas de harina. Y la escondió hasta que todo fue leudado. Y se compara esto al reino de Dios. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Es acaso el reino de Dios lleno de pecado o con pecado en él? No, el reino de Dios es justo, lleno de justicia. Entonces esto muestra la acción positiva del Espíritu Santo convirtiéndonos a cada uno de nosotros. Ahora, cuando el pan ya se infla, está ya cocido y cuando ya está horneado, ya está todo permanentemente eh, eh, fijado en ese pan. Ahora, ese también es un tipo de la resurrección, es un ejemplo de la resurrección, porque vamos a ser nosotros cambiados permanentemente. Y vamos a ver que esto es lo que este día representa. Y en la carta del mes de marzo, yo escribí cómo Jesús hablaba acerca del último día. Y ese último día no era el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, sino el último día de la cuenta para Pentecostés, que es el día número 50. Es algo maravilloso, porque el 50 también es el número del jubileo. Y eso es lo que representa también ser resucitados y ser liberados de todo lo que tenemos en la carne. Ser liberados del todo de la carne. Es un tipo de jubileo. Entonces, hermanos, yo quiero que pensemos en estas cosas mientras preparan su ofrenda, para dar una ofrenda. De que todos nosotros hemos sido llamados a lo más maravilloso que existe, a el amor y el poder y la instrucción de Dios, que nosotros seremos las primicias. Vamos a hacer una breve pausa para la ofrenda. Aquí continuamos con el mensaje de la fiesta de Pentecostés. Muchas gracias, hermanos, por la ofrenda. Va a ser puesta para buen uso, porque todo lo que mandan los hermanos, todo ese es el dinero de Dios. Y así como ustedes son
siervos encargados de dar diezmos y ofrendas. Nosotros también, todo lo que recibimos como iglesia de Dios cristiana y bíblica, la usamos para servir a los hermanos, para predicar el evangelio, para publicar libros, para mandar CDs, para mandar DVDs, para mantener los sitios en el internet. Y, y lo hacemos de la manera más eficiente, económicamente eficiente posible, para que nosotros podamos hacer el mayor uso de todos estos fondos, para incrementar a todos los hermanos en gracia, en conocimiento, en verdad y en entendimiento. Ahora, vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a pasar el resto de este sermón en el Nuevo Testamento, con excepción de algunas referencias al Antiguo Testamento, porque vamos a ver todo esto que dice aquí acerca de los eventos de Pentecostés y todo lo que lleva al cumplimiento de Pentecostés. Y aquí en Lucas 4 es un evento que se llevó a cabo en la fiesta de Pentecostés que Cristo mismo anunció. Y vamos a llegar ahí en un momento. Pero en la primera parte de Lucas 4 tenemos la tentación de Satanás el diablo, cuando Satanás tentó a Jesucristo. Y él pasó todas las pruebas, todas las tentaciones las superó. Porque Satanás quiere derribar incluso a Cristo, pero no pudo, no le fue posible. Ahora, después de que eh, se recuperó, vamos aquí al versículo 16 en Lucas 4, ya después de la tentación. Lucas 4 y versículo 16. Y esto es algo muy importante, muy interesante. Dice, versículo 16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día sábado, del sábado anual, y se paró a leer. Ahora, este sábado anual era el día de los sábados, el día de los sábados. Este era el día de Pentecostés. Y vino a la sinagoga, y veamos lo que dice. Y se paró a leer. Versículo 17. Y allí le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito. Se estaba refiriendo a sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, ahora, pensemos en todas las personas en la sinagoga que le estaban escuchando, que estaban escuchando lo que tenía que decir. Y ahí estaba él parado en medio leyendo. Y dice, Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado, me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor. Y aplicó todo esto a sí mismo, porque de él había sido escrito todo esto. Y aparentemente ellos entendieron que se estaba refiriendo a sí mismo como el Mesías, porque ellos se preguntaban, bueno, ¿quién es él? ¿Verdad? Bueno, y trataron de aprenderlo y él se escapó, ¿verdad? Muchas veces. Pero esto fue algo muy importante que sucedió en el día de Pentecostés. Vamos a otra escritura, vamos a Hechos 2. Y es muy importante que vayamos acá, porque estos eventos ocurrieron en este día de Pentecostés. Y muchos eventos en el Nuevo Testamento tomaron lugar en este día. Entonces es importante que lo leamos en Hechos 2. Ahora pensemos en esto. Nosotros ayer vimos que los hijos de Israel querían escuchar a un hombre.
que les diera las instrucciones a ellos en vez de escuchar directamente a Dios. Ellos dijeron, no, no, si escuchamos la voz de Dios vamos a morir. Entonces, le dijeron a Moisés, no, tú habla con nosotros. Y no querían escuchar a Dios. Ahora, cuando Jesucristo vino a la tierra, eh, él, él escuchó, ah, él vino a la tierra y fue crucificado, ¿verdad? Y fue crucificado y enterrado, después resucitado, ascendió al cielo, después bajó para enseñar a todos a sus discípulos y les enseñó las escrituras y abrió sus mentes para que las entendieran por 40 días. Y ahora 10 días después, en Pentecostés, aquí estaban eh, en, en un cuarto especial, ¿verdad? Ahí por el templo. Dice aquí Hechos 2:1, dice, cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido. Y esa es la traducción correcta. Estaba siendo cumplido. Es infinitivo. Está llevándose a cabo. Está siendo cumplido en ese momento. Dice, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo, ¿verdad? De Dios, un sonido como el ímpetu de un viento poderoso y llenó la casa entera donde estaban sentados. Ahora, ¿qué, qué posiblemente estaba sucediendo allá afuera? Ahora, recordemos qué estaba sucediendo en Pentecostés en el Antiguo Testamento. Estaba el viento, estaba la tormenta, el poder, el fuego, la voz de Dios. Y no podían soportarlo, ¿verdad? No queremos que Dios hable con nosotros porque vamos a morir. Estaban aterrados, pero ¿qué estaba sucediendo en el templo? ¿Qué hacían en el templo el día de Pentecostés? Ellos hacían sonar la trompeta. Y probablemente vamos a tocar la campana, esto es especulación. Quizás al momento cuando estaba sucediendo esto, cuando estaban ahí en ese cuarto, ¿verdad? El viento poderoso quizás estaban sonando la trompeta. Dice versículo 13, allí y llenó la casa entera donde estaban sentados. Versículo 3. Allí les aparecieron lenguas divididas como fuego. ¿Y qué vieron en el monte Sinaí el día de Pentecostés? Fuego, fuego. Aquí les aparecieron lenguas divididas como fuego y se sentaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. Y es algo muy, muy interesante. Entonces aquí viene el Espíritu Santo, ¡fum!, como una flama de fuego, directamente de Dios. Y empezaron a hablar en otros en lenguajes, en otros idiomas. Y cada uno de los apóstoles estaban ahí, estaban hablando en lenguas diferentes. Estaban hablando de todos los idiomas de todos los judíos que estaban ahí en el templo. Y podemos imaginarnos de cómo estaba el templo lleno y lleno de gente por todos los eventos que habían sucedido, ¿verdad? Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, y habían venido todos estos judíos del diáspora, ¿verdad? Habían venido a Jerusalén para ver, a ver qué pasó, qué sucedió. Yo me acuerdo, quizás algunos estaban, yo me acuerdo que hace 2 años yo vine y yo lo vi sanar, ¿verdad? Y después lo mataron y después ya no pudieron encontrar el cuerpo. Quizás sí resucitó. Quizás había mucha gente preguntándose eso. Pedro y los apóstoles les dijeron, sí, esto eres de Dios. Y sí, Él fue resucitado de entre los muertos. Y sí, Él fue crucificado y enterrado. Y sí, este es el Cristo. Un mensaje muy poderoso que dio. Porque se refieren a otras escrituras en el Antiguo Testamento también. Y cómo se cumplieron, ¿verdad? Vamos al versículo 31. Él previó esto y habló concerniente a la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios ha levantado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y si nosotros lo vimos,
Nosotros lo tocamos, nosotros hablamos con Él habló con nosotros. Versículo 32, a este Jesús Dios ha levantado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por tanto, habiendo sido exaltado por la mano derecha de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo del Padre, Él ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Y es un evento espectacular, maravilloso. Y recordemos cuántos eventos, cuánto el cumplimiento de todos estos días santos suceden una sola vez. Una sola vez en el monte Sinaí. Una sola vez en el templo, en el día de Pentecostés. Una sola vez fue crucificado Cristo. Nosotros no lo podríamos saber simplemente leyendo Levítico 23. Versículo 34, porque David no ha subido a los cielos, sino que él mismo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que yo haya hecho de tus enemigos un taburete para tus pies. Y ellos estaban muy familiarizados con muchas de estas escrituras y las entendían. Pero escuchando este mensaje en todos estos idiomas, veamos lo que dice Pedro, versículo 36. Dice, por tanto, toda la casa de Israel, y el día de hoy es todo el mundo, porque ellos tenían que predicar el evangelio al mundo entero, como Jesucristo les encomendó. Dice, por tanto, sepa toda la casa de Israel, sepa con plena seguridad, sin duda alguna, que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos Señor y Cristo. Ahora, están de pie ahí. Y el Espíritu Santo está trabajando con ellos y empiezan a entender qué cosa tan horrible que hemos hecho. No debimos haber hecho esto. Mira todas las cosas que dijimos acerca de él y todas las cosas que nos dijeron los fariseos y los fariseos y los saduceos y que era un hombre malvado, pero no era un hombre malvado, sino que era el Mesías y que ahora está sentado a la derecha del Padre, fue resucitado. ¿Qué haremos? Versículo 38, versículo 37, ahora después de oír esto, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados. Y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Algo maravilloso, hermanos. Y Dios nos ha dado esto a nosotros también el día de hoy. Y quiero que ustedes piensen en esto en una manera muy profunda. Y no solamente hoy, sino en los días que vienen, para que piense usted en lo que Dios está haciendo en su vida y en nuestra vida, y en la vida de todos aquellos que han sido llamados en ese tiempo, y todos los que los que vinieron antes de nosotros, y todos los que vienen después de nosotros, porque Dios lo ha propuesto, y como lo ha pensado, y como lo ha determinado, así sucederá. Es algo absolutamente maravilloso, hermanos. Versículo 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos, todos los gentiles, todos los de las naciones también, que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Por eso es muy importante que recordemos cómo es que somos llamados. El Padre nos llama. Y si nosotros respondemos a al llamado, entonces somos escogidos. Y si somos escogidos, somos guiados al bautismo y a recibir el Espíritu Santo. Y entonces nosotros somos los fieles, los fieles. Y por eso es por lo que estamos aquí. Y por eso es por la razón por la cual guardamos estos días. Y qué maravillosos y qué buenos son estos días. Versículo 40. Y con muchas otras palabras testificó y exhortó sinceramente diciendo, sean salvos de esta perversa generación.
Entonces 3,000 fueron bautizados ese día. Ahora podemos nosotros después leer otras partes de los hechos y ver cómo los apóstoles literalmente, eh, literalmente hicieron todo, ¿verdad? Voltearon todo al revés en Jerusalén y en Judea. Pero no vamos a ver a todo esto el día de hoy. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, porque vamos a pasar el resto de este mensaje en profecía, para ver cómo se cumple este día, en el día de Pentecostés y la resurrección de los santos. Vamos a Apocalipsis 1, versículo 4. Y quiero también que entendamos, hermanos, lo maravilloso que es que podamos entender algunas de estas profecías. Porque algunas de ellas las podemos entender muy claramente, pero algunas de ellas no, las vemos a través de un vidrio oscuro. En algunas quizás podemos entender algunas cosas que conocemos. Y vamos a hacer todo esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Versículo 4 de Apocalipsis 1. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien debe venir. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Dios en el Antiguo Testamento? Lo que he determinado y lo que pensé, lo voy a llevar a cabo. Entonces, Él va a venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y esos espíritus son los ojos de Dios que están en toda la tierra, buscando a aquellos que estén buscando a Dios para honrarlo en espíritu y en verdad. Y Dios sabe exactamente todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra, a él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre. ¿Con qué propósito? ¿Simplemente para que nos sintamos bien acerca de nosotros mismos? No, Dios tiene un propósito grandioso. Dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. Ahora veamos el versículo 7, porque vamos a ver cómo esto va a ser cumplido de una manera tremenda. Pero vamos a leerlo aquí, versículo 7. He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Nadie se lo va a perder. No van a podérselo perder. Y vamos a ver por qué. Dice, y aquellos que lo traspasaron, ¿verdad? Esto es en la segunda resurrección. Aquellos quienes literalmente lo traspasaron, ¿verdad? Con los clavos en las manos y en los pies y con la lanza en su costado. Pero, ya que el sacrificio de Jesucristo es aplicado a cada uno de nosotros espiritualmente, esto también aplica a nosotros espiritualmente. Dice, y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de él. Aún así, amén. Ahora, vamos a tomar una pequeña pausa y volvemos.